Pues hermanos, en este tiempo de Navidad que estamos por iniciar, celebramos nosotros un milagro que precisamente lo resume este canto que dieron los ángeles aquella primera Navidad. Y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es, hermanos, lo que pasó esa noche, lo que se cumplió ese día, trajo gloria a Dios en las alturas verdaderamente. El nombre de Dios fue exaltado como nunca había sido en la historia humana, pero también trajo paz y la buena voluntad de Dios para nosotros. La buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Y a qué nos referimos con esto? Fíjense que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que el hombre se salve. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Y eso es precisamente lo que inició esa hermosa noche de Navidad, cuando el Señor Jesús nació. Dice aquí la escritura: y fue recostado en un pesebre. Hermanos, en la semana que terminó, vimos muchos aspectos de cómo la Navidad fue impactando la vida de varios personajes. Vimos la vida, el domingo pasado vimos la vida de la Virgen María, después vimos la vida de Elizabeth y de San Juan, después continuamos con la vida de San José, seguimos con la vida de los pastores y finalmente terminamos con la vida de Simeón y Ana. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué me pareció importante que leyéramos precisamente cómo fue la Navidad para cada una de estas personas? Bueno, pues porque la Navidad, hermanos, el misterio de la Navidad es cómo Dios planteó la salvación para nosotros en nuestra realidad. Y vimos diferentes aspectos, diferentes maneras en las que el nacimiento del Señor impactó individuos particulares. Y esto es muy importante porque la Navidad es eso precisamente, la manera en la que Dios interviene de manera particular en la historia nuestra como individuos y de manera general en la historia de la humanidad. Fíjense, hermanos, qué interesante. El Señor apela, el Señor refiere, el Señor incluye nuestra realidad, nuestra vida, nuestras circunstancias para que la salvación se dé en ella. Interesante, hermanos, que los ángeles, obviamente los ángeles, como vemos aquí en el pasaje, estaban gozosos en el cielo. Claro que se alegraban del nacimiento del Señor, pero vean cómo el Señor incluso en esta celebración no lo deja limitado para el cielo, para los que están en el cielo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo hace relevante para nosotros en nuestra realidad. Y qué curioso, ¿no? Lo hizo relevante para unas personas que pues prácticamente, tanto literal como socialmente, vivían rechazados, que en este caso, pues bueno, son los pastores. Y hermanos, esto es una cosa muy importante de la relación que el Señor quiere con nosotros. El Señor hace siempre su mensaje, su palabra, su salvación relevante a nosotros, a nuestra vida. Y hermanos, qué interesante es que incluso nosotros, por ejemplo, en México, leemos la palabra en español. Qué interesante es que, por ejemplo, en el día de Pentecostés, el Señor revelara su palabra en tantos idiomas tan importantes. Revelara su palabra en Pentecostés en la lengua de los que estaban presentes. ¿Por qué fue importante? ¿Por qué el Señor no llegó hablando hebreo, por ejemplo? O griego nada más. Pues porque el Señor quería que le entendiéramos. El Señor quería que escucháramos. El Señor quería que aprendiéramos. Y como dice en San Juan al final del libro, que fuéramos salvos por este libro.
Hermanos, ¿ustedes creen que en la vida de los pastores habría tenido alguna relevancia el nacimiento de Jesús si no se los hubiera anunciado? No habrían sabido. Si la inmensa mayoría del mundo no se enteró, imagínense los pastores. Qué importante es para nuestro Dios el hacer relevante, presente y constante su salvación para nosotros en nuestra vida. Y vean cómo no los mandó llamar. Ve al templo y te voy a enseñar algo. Vean cómo no los mandó a llamar. Ve aquí a tal lugar y un profeta te va a enseñar algo. ¿Qué hizo el Señor? Fue a donde estaban y allí les anunció. Vean cómo dice el anuncio. Dice, les dijo el ángel, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Interesante, les refiere una ciudad que ellos conocían, ¿se fijan? Les refiere una ciudad a donde ellos podían ir. Les refiere a un lugar en donde ellos podían tener acceso. Y hermanos, esto es una cosa que espero nosotros podamos entender, podamos percibir del mensaje de la Escritura de esta noche. El Señor, primera cosa, el Señor hace relevante, presente, entendible su mensaje a nosotros. ¿Y por qué lo hace relevante, hermanos? ¿Por qué lo hace presente para nosotros? Para que tengamos acceso a Él. Ese es el propósito. El Señor quiere que accedamos a eso. El Señor quiere que si me platica algo es que yo pueda participar de eso. Hermanos, yo no sé ustedes en su vida cómo será en particular, pero estoy seguro que muchos de ustedes necesitan de un mensaje relevante y presente para su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque no es lo mismo venir a la iglesia y escuchar lo que dicen, lo que me platican, lo que me están diciendo, a estar en nuestra realidad y ver qué tanto de la Escritura alcancé a percibir. Y ver qué tanto de la Escritura de verdad he comprendido. Porque esa es, hermanos, la prueba. Les aseguro que conocen ustedes y conozco yo también tanta gente que se sabe, que va a la iglesia, que escucha, que va y se sienta nada más mientras le están hablando, bla, 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 bla. Pero en el momento en el que es esa persona y sus circunstancias, allí se ve que tanta palabra de Dios hubo en la vida de la persona. Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos le dejamos la parte gloriosa al Señor, como dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Y nosotros en nuestra vida así lo vivimos, gloria a Dios, y vamos a la iglesia y cantamos y alabamos a Dios y decimos, pero Dios allá, Dios en la iglesia. Y si quiero saber algo de Dios, pues entonces es allá en la iglesia. Si quiero vivir una relación con Dios, eso es allá en la iglesia, allá en las alturas de la iglesia. Y lo más triste, hermanos, es que cuando nosotros hacemos eso y dejamos la gloria de Dios en la iglesia y hasta ahí nos quedamos, nos damos cuenta que nuestra vida sigue siendo lo que dice Isaías versículo 9. ¿Qué dice Isaías 9, capítulo 9, versículo 1? Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción
las tribus de Zabulón y Neftalí recibieron ataques históricos, ataques de enemigos, y ese es el ejemplo que nos da la Escritura, ¿no? El punto es que vean ustedes qué palabras utiliza Isaías en el versículo 1 de Isaías 9. Dice, oscuridad, angustia y aflicción. Porque hermanos, si no está la palabra de Dios en mi vida diaria, si no está la palabra de Dios en mis circunstancias, eso es lo que me queda. Oscuridad, angustia y aflicción. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando, aunque el Señor nos anuncia su palabra, aunque el Señor nos comparte su mensaje, nosotros decimos, pues qué padre, pero que se quede allá, en el templo. Fíjense que el Señor no nada más nos reveló a su Hijo, el Señor no nada más nos reveló la palabra como para que viéramos, wow, qué grande es Dios. El Señor de por sí es grande. ¿Por qué el Señor nos revela todo esto? ¿Por qué el Señor, digamos, como dice un cantito, inventó la Navidad? No nada más para que viéramos lo bueno que es, sino para que nosotros tuviéramos acceso a esta salvación que Él quiere que nosotros participemos. Y hermanos, vean lo que quiere el Señor. Claro, gloria a Dios en las alturas, eso de por sí pasa. Esa es una alabanza constante. La gloria de Dios esa no cambia. El Señor es glorioso, querramos o no, lo alabemos o no, eso no cambia. Pero ¿cuál es el punto de que haya gloria a Dios en las alturas, hermanos? Pues lo que dice después, ¿no? Que en nosotros, que en mi vida, en mis circunstancias, en mi situación, en mi día a día, haya paz. Y hermanos, la palabra paz es una palabra muy bonita porque significa plenitud. ¿Qué es la paz según la palabra de Dios? La plenitud de todo lo que yo por mí mismo no tendría. Gozo, paz, tranquilidad, alegría, todo lo que yo por mí mismo no puedo tener, es la paz que el Señor quiere dar a mi vida. Y no nada más que haya plenitud en nuestra vida diaria, sino que también haya esta buena voluntad que el Señor preparó para nosotros, que es que, y hermanos, lo que nosotros celebramos el día de Navidad, lo que nosotros queremos hacer año con año en el día de Navidad es recordar que el Señor quiere que su salvación sea tangible, que su salvación sea relevante y presente en mi vida. Sí es posible. Y fue posible porque Jesús, el Dios del universo, dice un canto antiguo, el universo no pudo contener, lo vemos en un pesebre. Y hermanos, muchas veces nosotros vamos a pensar en nuestra vida, no, pues es que una vida de ese tipo, pues para el pastor, para el cristiano, para el que lleva una vida muy perfecta. ¿A mí cuándo? ¿A mi familia cuándo? Sí, pues eso está muy bonito para todas las personas que van a la iglesia. Pero hermanos, por eso el Señor Jesús vino a nacer en un establo. Por eso el Señor Jesús vino a nacer en un pesebre. Para que todos tuvieran acceso. Y nació en una ciudad accesible. ¿Se imaginan si hubiera nacido en el Palacio de Herodes? ¿Quién iba a poder entrar? ¿Se imaginan si hubiera nacido en el Monte Olimpo? Ni existe. Qué importante que el Señor hace su salvación relevante y nació Jesús en un lugar accesible para todos. En la parte de arriba yo me imagino que todos nosotros estamos familiarizados con un pesebre, con un nacimiento, la escenita del nacimiento. ¿Qué hay en el nacimiento, hermanos? Tenemos los pastorcitos, los animales, pero también están los reyes magos. O sea, esto no es en contra de los ricos tampoco. Esto no es en contra de los poderosos tampoco. No, simplemente que cuando Jesús nació en un pesebre,
Todos tuvieron acceso a donde Él estaba. Y hermanos, vean ustedes, la palabra de Dios así es. Y yo ayer tuve la oportunidad de estar con una persona que está pues bastante limitada físicamente, bastante limitada en cuanto a sus funciones físicas. Pero la palabra de Dios es tan simple, el mensaje de salvación es tan común, que esa persona, incluso en su condición, incluso en su realidad, tuvo acceso a la salvación, a lo que Dios preparó en las alturas y que pudo llegar a la vida de esta persona. Y hermanos, si puede llegar con personas en esta condición, si nos llegó a nosotros, que en ningún privilegio estábamos, ¿a poco no le puede llegar a nuestras familias también? Y el que nosotros hayamos creído, el que nosotros compartamos, platiquemos del Señor, ya hizo esa palabra accesible para los que están a nuestro alrededor. Y hermanos, que en este tiempo de Navidad hagamos uso de esta accesibilidad, de este mensaje tan sencillo y tan simple, que claro, en los cielos es una gloria hermosa, pero que para nosotros es tan simple como para ser accesible. Y tenemos acceso en la palabra de Dios y en el sacramento. Hagamos uso de esta salvación y hermanos, digamos con los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros.